vamos a ver el tema del teorema de muestreo, también conocido como teorema de Nyquist, formulado allá por el año 1929 y comprobada hasta el año como a finales de la década de los 40, creo que 1948-49. ¿Qué nos dice este teorema? Bueno, nos dice que demuestra que la reconstrucción exacta de una señal periódica continua en banda base a partir de sus muestras es matemáticamente posible si la señal está limitada en banda y la tasa de muestreo es superior al doble de su ancho de banda. Bueno, aquí dentro de lo que cabe de esta definición es esto la reconstrucción exacta de una señal periódica continua en base en banda base a partir de sus muestras cuando la tasa de muestreo es superior al doble de su ancho de banda. Bien, pues vamos a adentrarnos un poquito más a lo que quiere decir este párrafo. Entonces, considerando la frecuencia más alta contenida una señal analógica XADT, tenemos una señal analógica en la cual pues una señal que puede tener varias frecuencias, puede tener una de 10 Hz, de 50 Hz, 100, 200, 1000, etcétera. Aquí nos dice, considerando que si tenemos la frecuencia máxima de esa señal, o sea, yo tengo una señal de 10, 100, 50, 200. En este caso tengo estas cuatro señales con estas cuatro frecuencias. La frecuencia más alta sería 200. Entonces podemos poner aquí que la frecuencia máxima para el caso que le estoy dando sería de 200. Esa sería la frecuencia máxima. Considerada como B, y dice que si la señal se muestrea a una frecuencia dos veces la frecuencia máxima, entonces ¿qué quiere decir esto? Que si tenemos una frecuencia de muestreo dos veces la frecuencia máxima o dos veces B, entonces quiere decir que la señal analógica puede recuperarse de forma exacta a partir de los valores de sus muestras. O sea que si yo tengo una señal analógica, y esa señal analógica tiene una frecuencia de máxima de 200 Hz, para que yo al momento de pasarla a una señal discreta XDN y luego esta señal XDN volverla a pasar a una señal análoga, una señal YADT, Y subíndice ADT. Bueno, aquí tenemos que es XADT, es la señal original de 200 Hz, al pasarlo a una señal discreta. Y si yo la quiero volver a pasar a una señal continua, sin que haya pérdidas, por lo menos dice que debo de tomar, al momento de hacer el muestreo, debo de tomar el doble de muestras de su frecuencia máxima. En este caso, que si yo tengo 200 Hz, el doble de muestreo, mi fs, debería ser de 400 muestras por segundo, considerando 200 Hz. Entonces aquí a esta frecuencia de muestreo se le denomina como frecuencia de Nyquist. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el teorema de muestreo. Otro ejemplo, yo tengo unas frecuencias de que llega, su máxima frecuencia es de, digamos, 1 kHz. Entonces, ¿cuánto debería ser mi frecuencia de Nyquist para que pueda ser reconstruida después de muestrearla? Pues debería ser de
2000 muestras por segundo. O sea, el doble de esta frecuencia de entrada. Muestras por segundo. El ser humano puede escuchar hasta más o menos como 12, no, como 16 kilohertz. Entonces, imagínense para captar, cuando, por ejemplo, yo que estoy ahorita hablando con este micrófono, para captar, para captar todos los sonidos, por lo menos el convertidor que tiene donde estoy grabando, tiene por lo menos el doble, toma el doble de muestras por segundo. Entonces, si tenemos que el ser humano puede escuchar hasta un decir, vamos a acotar a 12 kilohertz, nuestro convertidor debería tomar muestras. La frecuencia de Nyquist por lo menos es de 24.000 muestras por segundo. Los convertidores trabajan a más, creo que trabajan como 48.000 muestras o 196 muestras, 96.000 muestras por segundo. Entonces, eso es lo que nos dice el teorema de muestreo. Si yo tengo una señal continua en el tiempo, la muestreo y quiero, bueno, ahí tengo una señal discreta, y al momento de volverla a reconstruir a una señal continua, para, para hacer esa reconstrucción debería de haber tomado por lo menos el doble de muestras de la frecuencia máxima. Vamos con un ejemplo. Aquí dice: considera la señal analógica XA de t es igual a 3 coseno de 2000 pi t más 5 seno de 6000 pi t más 10 coseno de 12.000 pi t. Recordemos que el formato para este tipo de señales sería XA de t es igual a coseno de 2 pi f, que es la frecuencia de entrada, por t más teta. Ahí está. Pregunta dice: ¿cuál es la frecuencia de Nyquist para esta señal? Suponga que esta señal, el inciso B, suponga que esta señal se muestra empleando una tasa de muestreo de 5000 muestras por segundo. ¿Cómo es la señal discreta en el tiempo obtenida después del muestreo? El inciso C dice: con la frecuencia de muestreo de 5000 muestras por segundo, ¿cuál sería la frecuencia de solapamiento? Entonces vamos a ver este concepto. Y por último la D: ¿cómo es la señal analógica Y ADT que se puede reconstruir a partir de las muestras si se emplea interpolación ideal? Esperen, vamos pregunta por pregunta. Vamos con el inciso A, que nos dice: ¿cuál es la frecuencia de Nyquist para esta señal? Para determinar la frecuencia de Nyquist de esta señal, debemos de considerar la ecuación de la señal continua. X de t es igual a coseno de 2 pi ft 2 pi, que viene siendo la omega mayúscula, bueno, más las fases. Entonces aquí identificamos la omega, que viene siendo 2 pi ft, aquí está, 2000 pi t, 6000 pi t y 12.000 pi t. Por ejemplo, para este término sería 2 pi por 1000. ¿Por qué por 1000? 2 por 1000 ya nos da 2000. En este término sería 2 pi por 3000, la frecuencia sería 3000. En el primer término la frecuencia es 1000, y en este, ¿cuánto sería la frecuencia? Pues sería 6000, que al momento de estar multiplicado por 2 pi, pues me da 12.000 pi. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de Nyquist para esta señal? Considerando la frecuencia más alta, que tenemos 1000, 3000 y 6000. Entonces la de 6000 viene siendo la más alta.
Entonces recordemos que la es dos veces la frecuencia de Nyquist, es dos veces la frecuencia máxima, queriendo decir que si yo tengo 6000 por 2 serían 12.000 muestras, no son hertz, son muestras por segundo. Entonces 2 por 6, 12.000 muestras. Esa sería nuestra frecuencia de Nyquist, 12.000 muestras sobre segundo. Frecuencias existentes en la señal analógica son la de 1 kHz, o sea 1000 Hz, 3000 y 6000 en cada término. Luego que la frecuencia máxima que se determinó es de 6 kHz, 6000. Y de acuerdo al teorema de muestreo, teorema de Nyquist, que viene a ser dos veces la frecuencia máxima, entonces sería 12.000. Aquí está mal, no son 12 kHz, son 12.000 muestras por segundo. Esa viene siendo la frecuencia de Nyquist. Ok, vamos ahora con la siguiente pregunta, el inciso B, que nos dice: suponga que esta señal se muestrea empleando una tasa de muestreo de 5000 muestras sobre segundo. ¿Cómo es la señal discreta en el tiempo obtenida después del muestreo? En este caso hay que recordar cómo nos debe de quedar la señal muestreada. Nos debe de quedar XDN. El formato, me refiero, XDN es igual a coseno de 2pi a coseno de 2pi la f minúscula por n más teta. Así nos debería de quedar. Este es un 2. Y recordemos que las frecuencias relativa es igual a la frecuencia de entrada entre frecuencia de muestreo. Entonces tenemos aquí tres términos. Aquí la frecuencia es de 1000 y le voy a poner f subíndice 1, frecuencia de entrada de 1 es 1000. Aquí sería esta f2 serían 3000 o 3 kHz. La que sigue sería 6000, esta frecuencia 3. Y me falta determinar cuánto viene siendo las frecuencias relativas, f minúscula. Eso viene siendo frecuencia de entradas entre frecuencia de muestreo. Frecuencia entre frecuencia de muestreo. Y eso nos va dando en la primera, que viene siendo una frecuencia de 1000 Hz. El primer término sería 1000 entre, ¿cuánto es la frecuencia de muestreo? 5000. Entre 5000. Ahí está. Y esta que es igual, pues es igual a un quinto. Vamos con la frecuencia 2. La frecuencia 2, la frecuencia relativa 2 es igual a 3 kHz y 5000. 3000 entre 5000. Ahí está. Entonces esto nos da 3 quintos.
por último, la frecuencia relativa 3 del tercer término sería 6000 entre 5000. Esto nos da 6 quintos. Recordemos que la frecuencia relativa debe estar entre dos valores que vienen siendo desde menos un medio hasta un medio. Entre esos dos valores debe estar la frecuencia relativa. Entonces 3 quintos, un quinto pues sí viene siendo menor a un medio. 3 quintos nos da 0.6, entonces es mayor que un medio. Aquí lo que tenemos que hacer es restarle un entero. 3 quintos le restamos un entero que sería 5, no, sería 10 quintos, para dejarlo, perdón, serían 5 quintos. Le tenemos que restar 5 quintos, o sea, un entero, y nos da 3 menos 5, nos da menos 2 quintos. Y en el último también es mayor, le restamos un entero, 6 quintos menos 5 quintos, nos da un quinto. Entonces ya a partir de esto podemos hacer nuestras ecuaciones, donde me quedaría que la señal x de n sería igual a 3, las amplitudes no cambian, 3 coseno de 2pi y luego la frecuencia relativa 2pi por un quinto de n, más la otra sería 5 seno de 2pi, a ver, 5 seno de 2pi de la frecuencia relativa 2 sería menos 2 quintos de n, menos 2 quintos de n, más 10 coseno de 2pi de un quinto de n. Ahora, como el primer término y el último término son iguales, más no en amplitud, los podemos sumar y nos quedaría x de n, que lo voy a poner aquí abajito, x de n es igual, es una igualdad, es igual a 10 más 3, 13, 13 coseno de 2pi un quinto
de n, 2pi, un quinto de n. Y luego aquí en el siguiente término tenemos menos 2 quintos. Este menos los podemos sacar al principio y nos quedaría menos 5 seno, menos 5 seno de 2pi, 2pi de 2 quintos. Esto se puede reducir. 2 por 2 nos da 4 quintos de pi, 2 quintos de n. Entonces esto viene siendo, esos dos términos vienen siendo la solución. Así es la señal. Al momento de mostrarla nos quedaría matemáticamente de esta manera. Aquí viene. Nos había quedado 3 coseno de 2pi de un quinto de n, y luego 3 quintos de n y 6 quintos. Como sobrepasa, se le tiene que restar el entero, y aquí lo tenemos, nos da menos 2 quintos. Bueno, aquí nos queda de esta forma, y al final nos queda 13 coseno de 2pi de un quinto de n menos 5 seno de 2pi de 2 quintos de n, así como aquí. Bien, pues vamos con el inciso C. Dice, con la frecuencia de muestreo de 5000 muestras por segundo, ¿cuál sería la frecuencia de solapamiento? Frecuencia de solapamiento es simplemente, aquí lo voy a poner, frecuencia de solapamiento es la frecuencia de muestreo entre 2. Esa es la frecuencia de solapamiento. En este caso serían 5005 kHz entre 2. ¿Cuánto nos da? Nos da 2500. Ese va a 2.5 kHz. Esa es la frecuencia de solapamiento. ¿Y qué significa? Bueno, aquí hay un pequeño error. Son 5000 muestras por segundo. 5K muestras por segundo, 5000. Entonces, al momento de dividirlo, 5000 entre 2 da 2.5, y se cambia la unidad, viene siendo ahora kilohertz o hertz, ciclos por segundo. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, significa que yo con 5000 muestras puedo solapar señales que tengan de entrada 2500 kHz. Si tuviera 10.000 muestras, mi frecuencia de solapamiento sería de 5000, o sea, si solamente el sistema no hace alias, si detecta el doble de la frecuencia máxima de entrada. Vamos a borrar eso. Entonces, si tengo 10.000 muestras por segundo, puedo solapar una señal de hasta 5000 Hz sin que haya alias. Entonces dice, dado que hemos seleccionado la frecuencia de muestra 5000 kHz, la frecuencia de solapamiento es frecuencia de solapamiento entre 2
2500 kHz. Dice, y esta es la frecuencia máxima que puede ser representada únicamente por la señal muestreada de entrada. Y ya por último, el inciso D, que nos dice cómo es la señal analógica YADT, que se puede reconstruir a partir de las muestras si se emplea interpolación ideal. O sea, significa que después de haberla muestreado, yo la quiero volver a convertir de señal discreta a señal analógica. ¿Cómo me quedaría esa reconstruida esa señal después de haberse muestreado? Bueno, hay que recordar que nos había tocado la señal al momento de discretizarla, nos dio de esta manera: 13 coseno de 2 pi de 1/5 de n menos 5 seno de 2 pi de 2/5 de n. Para reconstruirla matemáticamente hacemos lo siguiente. Ya habíamos dicho que la frecuencia relativa, que es la relación de la frecuencia de entrada entre la frecuencia de muestreo. Entonces, si yo quiero regresar a la frecuencia de entrada, lo único que tengo que hacer es despejar esta f, por lo que me daría que la frecuencia de entrada sería multiplicar la frecuencia relativa por la frecuencia de muestreo. Entonces, aquí yo tengo que mi frecuencia de entrada, mi frecuencia relativa, perdón, viene siendo 1/5. Entonces, para obtener la frecuencia de entrada de esa señal, de ese término, tengo que multiplicar la frecuencia de relativa por la frecuencia de muestreo. ¿Y cuánto viene siendo? Pues sería multiplicar 1/5 por la frecuencia de muestreo, la frecuencia de muestreo que nos había dado el problema era de 5000 muestras por segundo. Entonces, si aquí sería 1/5 por 5000, seguro ya adivinaron, pues simplemente nos tocaría de 1000 Hz. Esto es igual a 1000 Hz. Ahí está. Y la frecuencia 2, ¿cómo nos quedaría? Pues sería 2/5 por 5000, nos quedaría 2000. Y eso ya lo sustituimos. Entonces aquí vamos a ver cómo nos quedaría. Dice, puesto que en la señal muestreada solo están presentes los componentes de frecuencia de 1 kHz y de 2 kHz, la señal analógica que podemos recuperar es YADT, es igual a 13 coseno de 2000 pi t y menos 5 seno de 4000 pi t. Bueno, aquí lo que se hizo fue que en la frecuencia 1 nos había dado 1000, pero recordemos que al momento de en la ecuación analógica se multiplica 2pi por f, entonces sería 2pi por la frecuencia de entrada sería 1000, y en el otro nos había dado 2000, 2pi f por 2000 serían 4000 pi t. Entonces aquí está 13 coseno de 2000 pi t y menos 5 seno de 4000 pi t. Aquí, bueno, pues voy a poner la primera señal, nos quedaría YADT
es igual, el primer término nos quedaría 13 coseno 13 coseno que multiplica a 2 por 2pi por 1000, es la frecuencia que nos dio al reconstruirla. Nos daba coseno de 2000 pi t, aquí está, y menos 5 seno de 4000 pi t. Entonces, si se fijan, pues es muy diferente la señal de entrada a la salida al momento de discretizarla con 5000 Hz. Nos da bastante diferente. Aquí esto, en la original no se sumaban, que viene siendo esta. Teníamos diferentes frecuencias y al momento de discretizarla, pues nos quedó de esta forma, dos términos, teníamos tres, y al volverla a hacer continua nos quedaron dos términos también. Entonces esto y esto pues no tienen nada que ver, pero aún así son, una es alias de la otra. Y recordemos que aquí cumplía la frecuencia de muestreo que nos daba, cumplía con la frecuencia de Nyquist, ¿no? Para hacer la frecuencia de Nyquist pues debería haber sido de 12.000 muestras. Bien, pues esto sería todo. Espero que hayan comprendido. Si no, pues envíen sus comentarios por medio de las vías de comunicaciones pertinentes. Muchas gracias por su atención.